Buenas noches, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Francisco Sánchez Delgado, alumno de la Universidad de IESPRO. Y en la asignatura de Coloquio de Casos de Defensa 2, vamos a ver a lo largo de 4 semanas un caso, una recomendación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a la violación de derechos tanto a pensionados como periodistas en el estado de Veracruz en el año 2018. Y es precisamente esa recomendación que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, es la que vamos a estar analizando a lo largo de 4 semanas, la recomendación 32 de 2018. Y bueno, para eh, ir realizando este análisis respecto al contexto, a las violaciones, a los derechos violados, a los sujetos que intervienen en las autoridades, pues nos vamos a apoyar de algunas diapositivas para ir dando explicación a lo largo de estas 4 semanas. Entonces me voy a permitir compartir unas diapositivas e ir entrando en el contexto y los antecedentes del caso. Muy bien, sabemos que a lo largo de varios años, lustros, el estado de Veracruz lamentablemente ha destacado por una serie repetitiva de violaciones a los derechos fundamentales. Las autoridades, en el uso excesivo de la fuerza, pues han amedrentado a un grupo en especial, que es el de periodistas, respecto a la libertad de expresión. En este caso vamos a ver que hay violaciones tanto para este grupo, pero también para un grupo vulnerable, un sector vulnerable de la población, como son los adultos mayores. Muy bien. Por lo que compartiremos estas diapositivas a lo largo de esta sesión. El artículo primero de nuestra Carta Magna, como ya lo sabemos, nos señala la responsabilidad que tienen todas las autoridades en el ámbito de su competencia. A raíz de la reforma del 2012 en materia de derechos humanos, nos dice el artículo primero que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Vamos a ver que este artículo es muy importante porque nos sienta las bases de la actuación de las autoridades que lamentablemente no están apegados a este párrafo del artículo primero de nuestra Constitución. Y bueno, ante esta violación, vamos primero a repasar el concepto de recomendación, las que realiza en este caso la Procuraduría del Pueblo, como también la llamamos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la recomendación es un pronunciamiento público que expresa el resultado de una investigación, el resultado final que precisamente la comisión realiza. Y esto, pues, dirigido a la autoridad responsable, donde va a expresar y demostrar la veracidad y existencia de conductas que van a estar documentadas de manera escrita, gráfica, audiovisual, testimonial, etcétera, y que estas son consideradas como violatorias de derechos humanos. Muy bien, ¿de qué trata esta recomendación 32-2018? Bueno, es importante, antes de que nada, conocer los antecedentes. El 23 de diciembre de 2015 en Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos y el puerto de Veracruz se realizaron diversas manifestaciones de adultos mayores frente a oficinas de los gobiernos estatales y municipales. ¿Esto por qué? Bueno, pues hubo una falta oportuna de pago de sus pensiones y haber recibido incluso cheques que no tenían fondo por el Instituto de Pensiones. Así, pues se organizaron estos adultos mayores y realizaron una protesta frente a las oficinas gubernamentales. Medios tradicionales y electrónicos informaron que la ciudad de Jalapa, en una manifestación de pensionados, pues hubo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública
los cuales los desalojaron con uso excesivo de la fuerza y de manera violenta en las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Fueron agredidos adultos mayores, pero también aquí es importante, periodistas que pues, realizaban el trabajo, ¿verdad? Su profesión, también fueron agredidos de manera física. El 23 de diciembre de 2015, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un acuerdo de atracción, porque en un principio era la Comisión Estatal quien estaba investigando las probables violaciones, pero debido al impacto nacional respecto a la opinión pública y la trascendencia del caso mismo, es entonces cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos decide atraer el caso mediante un acuerdo de atracción. Y cabe resaltar que la comisión no deja de lado la violación de derechos al grupo vulnerable que señalábamos, que son los adultos mayores, por la falta de pago oportuno de sus pensiones. Es decir, en su recomendación, además de investigar y documentar lo que fueron las violaciones por el uso excesivo de la fuerza, por mitigar de esta manera las manifestaciones, no está dejando de lado pues, el origen de la misma, ¿verdad? Que es la atención a los derechos sociales de este grupo vulnerable. Luego de la atracción del caso, se integra un expediente de investigación de la comisión donde se recaban testimonios, documentos e investigaciones periodísticas, así como los diversos informes de autoridades e instituciones del Estado, a los cuales en posteriores videos vamos a profundizar. ¿Cómo vamos a identificar este caso? Bueno, como ya lo hemos visto en los antecedentes, este caso se da precisamente dentro de un contexto social, histórico y político que desde hace algunos lustros vive esta entidad de Veracruz. Porque como lo hemos visto en noticias, gráficas, visuales, a través de medios electrónicos, pues nos hemos percatado, ¿verdad?, de la violación de derechos sociales de diversos grupos vulnerables, como son los adultos mayores, en este caso también la libertad de expresión de este grupo, pero también de los periodistas, quien ha sido objeto de persecución y agresión por parte de autoridades pues, por varios años, ¿verdad? Lamentablemente, como lo vamos a ver más adelante, ha sido un grupo perseguido hasta fatales consecuencias. E inclusive el Senado, en una sesión importante y solemne, rinde cuentas y ofrece disculpas de estas violentas actividades extralimitadas por parte de las autoridades y en donde las violaciones muchas veces han quedado impunes. Y bueno, ¿cómo vamos a analizar esto? Hablábamos hace un rato de analizar el contexto, del contexto social, político, económico, cultural, histórico, ¿verdad? Para entender el por qué, las causas, el origen, las causas y las consecuencias de ciertos hechos, ¿verdad? Entonces es importante esto hacerlo y realizarlo a la luz del análisis del contexto. Y esto es una herramienta esencial para el establecimiento de consecuencias jurídicas en caso de violaciones graves, y masivas, generales, sistemáticas. Importante esto, ¿verdad? Que no son hechos aislados, son hechos que suceden constantemente y por ello se debe de promover y garantizar la protección integral de los derechos humanos. Esto, pues, como lo vemos en un tiempo y espacio determinado. Entonces, es importante que ante estos hechos, el Estado mexicano, las entidades federativas asuman los compromisos y obligaciones internacionales de los cuales México es parte a través de convenciones y tratados. Por tanto, se debe buscar, como lo dijo Tatiana Rincón Covelli, la justiciabilidad de los derechos humanos. Como ya lo mencioné hace un momento, lamentablemente Veracruz es uno de los primeros 5 estados de nuestro país con el mayor número de presuntas violaciones de derechos humanos. De acuerdo a todo esto, un censo nacional de derechos humanos
tanto estatal y federal, del año pasado, en censo reciente, publicado por el INEGI. Esto incluso se da, o sea, con la llegada de diferentes fuerzas políticas, de diferentes partidos políticos. Estamos hablando que han pasado a lo largo de estos 15, 20 años, 3 partidos diferentes en el poder en el estado de Veracruz y lamentablemente no ha minado esta situación, ¿verdad? De violaciones, en especial este grupo de periodistas. Entonces, con frecuencia nos estamos enterando de diversos hechos violatorios, ¿verdad? Por parte de autoridades tanto estatales como municipales. Dentro de las mismas notas periodísticas es una constante que este grupo ha sido perseguido, amenazado, torturado, hasta ultimado, lamentablemente. Y es de hacer notar, por otro lado, la falta de atención a diversos grupos sociales, pero en este caso muy particular al grupo de los adultos mayores, siendo indiferentes las autoridades ante las protestas de los mismos y además de ser indiferentes, reaccionando con violencia y con uso excesivo de la fuerza. Y de nada sirviendo esto porque pues, no se da una solución legal a sus reclamos. Entonces, sobre esto versa esta recomendación 32 del 2018. Siguiendo con este análisis del contexto y centrándonos un poquito en el grupo de adultos mayores, la encuesta interestatal elaborada por el INEGI para 2015, que fue eh, dentro del contexto que empezaban a suceder estos hechos, ¿verdad? Hasta el 2018, que fue esta recomendación. Pero en el 2015 se arrojó un estimado de 8.112.505 personas en Veracruz, de los cuales el 5.3 son jubiladas o pensionados. Conforme con cifras del Instituto de Pensiones, 124.919 personas componen la totalidad de derechohabientes para ese año 2015 y de las cuales 28.377 son pensionados. Es decir, estamos hablando que este grupo, el 23.8, son personas que gozan de alguna pensión, ¿verdad? Ya sea por causa de muerte, incapacidad, invalidez, jubilación o vejez. Esto, bueno, dentro del contexto que nos señala la misma recomendación 32-2018. Y pues, como ya lo mencionamos, a lo largo de la historia, los adultos mayores, jubilados y pensionados han sufrido abandono de los gobiernos de diferentes partidos, vulneración de sus derechos, una apatía hacia la dignidad de estas personas en su proyecto de vida, en su integridad como grupo vulnerable, y pues no se ha dado una correcta aplicación en cuanto a sus derechos sociales, a sus ingresos como tal, y pues poder disfrutar de esa etapa con dignidad. Bueno, sabemos que ahora con el pago de las pensiones para el adulto mayor se ha minado un poco esto, ¿verdad? Que puedan vivir con dignidad. Gran parte de lo que ellos reciben, pues lamentablemente, lo utilizan para pagar sus medicamentos. Muchas veces no están disponibles a los que sí son pensionados y otras veces pues, para sobrevivir. Entonces, se han realizado acciones en la actualidad, pero en el contexto de cuando sucedieron estos hechos, pues apenas se estaba dando este respeto institucional a los adultos mayores. Sin embargo, en el estado de Veracruz, como lo hemos señalado, pues no se les estaba cubriendo el pago de su pensión e incluso pues dándoles cheques que no tenían fondos. Entonces, de ahí nace la inconformidad con su derecho de asociación y de manifestación, pues por eso los adultos mayores deciden realizar estas protestas de manera pacífica, ¿verdad? Ahora, hablando del contexto referente a los periodistas, en una nota de periodista Pérez Muñoz, Santiago Pérez Muñoz, nos señala que desde el año 2011 a la fecha
Veracruz concentra el 20% de asesinatos contra periodistas en México. Es una cifra alarmante. Entonces, dado este porcentaje, pues son el primer lugar en homicidios contra periodistas, contra profesionales de la comunicación. Y como ya lo señalamos anteriormente, son años en que las autoridades de diferentes partidos políticos han sido indiferentes. Se han registrado al menos 33 asesinatos y 6 desapariciones desde el año 2006 a la fecha, es decir, en casi 20 años. ¿Cuál ha sido el objetivo? Y desde, parafraseando a Santiago Pérez Muñoz, el objetivo pues es silenciar y sembrar miedo para realizar el libre ejercicio de su profesión. Entonces, ¿qué víctimas estamos identificando? En esta agresión que se realizó en Jalapa, Veracruz, hubo diversos personas agredidas, una serie de 28 aproximadamente adultos mayores y 2 periodistas. Entonces nosotros podemos identificar tanto a las víctimas individuales, pero también son víctimas de manera colectiva, porque se está agrediendo, primero, las agresiones físicas, el uso excesivo de la fuerza van directamente contra las personas, las cuales en esta recomendación 32-2018 son identificadas perfectamente, así como los periodistas también que fueron agredidos por la Secretaría de Seguridad Pública. Aquí, pues obviamente la recomendación va al gobierno del estado de Veracruz, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Seguridad Pública, al Instituto Estatal de Pensiones, entre otras autoridades. Centrándonos en la pura manifestación, pues realmente sí hay una agresión a estas personas de manera directa como víctimas singulares, pero también como víctimas colectivas, lo que son el grupo vulnerable de adultos mayores y los periodistas. Entonces, como elementos del caso, a través del contexto que acabamos de analizar, pues tenemos a los sujetos, a las víctimas, que son en lo individual, como ya lo dijimos, pero también en lo colectivo, periodistas y adultos mayores. Las autoridades que ya mencionamos y los antecedentes, pues dentro del contexto que ya también oportunamente lo hicimos mención, los hechos que ya los narramos y las pruebas que fueron toda la documentación periodística, gráfica y testimonial de quienes participaron y que fueron agredidos dentro de esta manifestación, así como los informes de las diversas autoridades. ¿Qué derechos violentados encontramos? Pues tenemos el derecho a la seguridad social, del cual habla el artículo 9 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el derecho a la libertad de reunión, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 15 nos lo señala, el derecho al trato digno, el artículo 11 de la misma convención, también llamada Pacto de San José, a la integridad personal, señalada en el artículo 5 de la misma convención, el derecho a la libertad de expresión, en el artículo 13, también nos lo señala en el llamado Pacto de San José, y el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, en el artículo 8.1 de la misma Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, tenemos como arranque precisamente este contexto en el cual sucedieron los hechos para posteriormente, de una manera más profunda, analizar cuál fue la actuación de la comisión, cuál fue la recomendación y van a ser cuáles serían las consecuencias, ¿verdad? Este es un caso que obviamente está sustentado para que la comisión lo haya analizado y realice la recomendación respectiva. Bueno, este día ha sido todo. Espero que eh, haya sido de su agrado compartir este caso, que lo seguiremos haciendo a lo largo de las próximas semanas. Por su atención, muchas gracias.